Una delegación de periodistas víctimas de agresiones, censuras y amenazas, junto con representantes de Fundamedios y Nos Faltan Tres, expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las violaciones a la libertad de expresión en Ecuador. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña el licenciado César Ricaurte, él es director de Fundamedios. Licenciado Ricaurte, muy buenas tardes y gracias por estar junto a nosotros. Le saluda María del Carmen Álvarez. No logramos escucharlo en estos momentos, no sé si será posible que encienda su micrófono, por favor. Sí, correcto. Perfecto. Disculpas. Buenas tardes, María del Carmen. Un enorme saludo para usted, para toda la audiencia y pues a las órdenes para contestar sus preguntas. Licenciado Ricaurte, ¿por qué se pide esta audiencia ante la CIDH? ¿Cuál es la realidad del periodismo en nuestro país en estos momentos? Bueno, la situación se ha ido agravando de forma acelerada y realmente grave los últimos 2 años. A partir del año 2021 hemos detectado cómo se han incrementado severamente las agresiones contra periodistas. El año pasado reportamos 356 agresiones y cada vez más graves. Hablamos de 3 asesinatos de periodistas solamente en el 2022. Decenas de casos de atentados con artefactos explosivos en contra de sedes de medios de comunicación, de domicilios de periodistas en muchas zonas del país. Recordemos que en el año pasado hubo este episodio, solo para citar un ejemplo, en el cual se atentó contra la sede de un canal de televisión, RTS, en la ciudad de Guayaquil, y se amenazó al director de Diario Extra con darle, entre comillas, cacería en cualquier lugar en el cual se encontrara. Hemos tenido realmente un incremento sustancial de amenazas de muerte contra decenas de periodistas, y este año, el 2023, ya tenemos reportadas 222 agresiones contra la prensa. Y tenemos 9 periodistas exiliados, 9 periodistas que hemos tenido que reubicar urgentemente porque su vida corre peligro en zonas donde el delito, el crimen organizado controla básicamente el territorio. Hablamos de poblaciones como Manta, como Durán, como varias zonas de la costa ecuatoriana, pero también de la Amazonía. Recordemos que por lo menos 4 periodistas de los que hemos tenido que reubicar son de zonas amazónicas. Entonces, solamente para citar los casos más graves, María del Carmen, porque podríamos extendernos muchísimo, la situación del periodismo, de seguridad, de desprotección, ¿no es cierto?, de falta de garantías para el trabajo periodístico, es realmente muy grave en este momento en el Ecuador. Y eso es lo que motivó el pedido de audiencia y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya concedido esta audiencia. Y solamente citar algo más. Recordemos que en el medio de esta campaña electoral este año, que ha sido muy difícil, hemos vivido 2 procesos electorales seguidos, con doble vuelta, ¿no es cierto?, es decir, tres elecciones, y en el medio nos asesinaron a un candidato presidencial que era además un periodista de investigación muy reconocido, muy importante en el país. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene el Estado ecuatoriano ante esto? En este caso sería el gobierno de turno, que es el de Guillermo Lasso, que también estuvo representado, según conocemos, en esta audiencia que se llevó a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos pues dicen ser defensores de la libertad de expresión, dicen que se han reforzado los mecanismos de protección hacia los periodistas. ¿Qué decir ante esto? Porque según los números que estamos revisando en estos momentos, no pareciera que fuera así. A ver, en audiencia fue muy claro que hubo, la comisión le llamó la brecha, ¿no? Una brecha enorme entre lo que planteaban los representantes del Estado, que era una delegación de alto nivel, estaba encabezada por el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, el Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, lo cual es realmente importante, es una señal de que el Estado ecuatoriano valora
realmente estos espacios ante la Comisión Interamericana y valora dialogar sobre este problema tan grave que es la desprotección e inseguridad para periodistas. Pero es evidente, como mencionaba María del Carmen, que hay una brecha entre lo que es la realidad normativa, ¿no es cierto? Lo que es yo no le llamaría realidad, sino esa ficción normativa, es decir, se aprueban leyes, se aprueban reglamentos, que son avances importantísimos, no desconocemos la importancia de esos avances, pero eso no se refleja en la realidad, ¿no es cierto? Eso no se refleja en que existen en este momento mayores niveles de periodistas seguros, de periodistas protegidos, de periodistas que no están viviendo riesgo en su vida todos los días. Entonces, lo importante es cómo comenzamos a trabajar para que esa realidad normativa, ¿no es cierto?, que presenta el Estado, que presenta el gobierno, se refleje en mayores niveles de seguridad. Y ahí yo creo que confluyó la conversación, y eso es lo que quiero destacar como resultado de esta audiencia, ¿no es cierto?, es que se reconoció la importancia de que el mecanismo de protección para periodistas se ponga en funcionamiento. El mecanismo que ya creó la Ley de Comunicación, las reformas de la Ley de Comunicación de noviembre del año pasado, que fueron además establecidas ya, el mecanismo se toma forma con el reglamento a la Ley de Comunicación que se emitió en agosto de este año, ¿no es cierto? Y ahora es momento de implementar ese mecanismo. Ayer el ministro Cucalón mencionó, y me parece un paso fundamental, que el Ministerio de Finanzas ya dio la aprobación para que se asignen recursos al mecanismo, ¿no es cierto? Y es momento entonces de que ese mecanismo comience a operar, comience a funcionar integralmente y asuma la protección de periodistas. En este momento es sociedad civil, nosotros somos con otras organizaciones, obviamente, las que estamos articuladas en la mesa de sociedad civil, de articulación de sociedad civil, los que hemos tenido que reubicar a periodistas que están en altísimo riesgo. El Estado no ha asumido hasta el momento ninguna medida de protección efectiva para los periodistas del país. Usted lo dice con mucha razón. Es momento de que esto pase de estar en blanco y negro, porque está en la norma, a que ya pues de alguna manera se dispongan las medidas necesarias para proteger a los periodistas. Ahora, usted me dice que en esta reunión ya se ha acordado dar paso a esto, pero hay fechas, han quedado en algún tiempo, no lo sé. Recordemos que este gobierno está a punto de irse. Así es, totalmente. Y eso es también un reto, ¿no? Que el nuevo gobierno asuma estos compromisos que no son de un gobierno, sino son del Estado. Así es. Por eso es importante que está en una ley, está en un reglamento. Y además, María del Carmen, hay el compromiso de la Comisión Interamericana y de la Relatoría por hacer el seguimiento a estos temas. Ayer, en una reunión de trabajo que se tuvo después de la audiencia, ¿no es cierto?, la Relatoría anunció una serie de medidas, casi un plan de trabajo a cortísimo plazo, para que justamente se pueda acompañar al gobierno, a los gobiernos, digamos, al entrante y al saliente, y a la sociedad civil, para que se implemente el mecanismo. El ministro Cucalón señaló con claridad que va a ser una prioridad en el traspaso de poder, ¿no es cierto?, en este periodo de transición, que el nuevo gobierno se comprometa con los mecanismos de protección, con el mecanismo de protección para los periodistas. Ayer mismo el presidente electo, Daniel Noboa, estuvo en Washington, D.C., hubo un espacio de diálogo en el diálogo interamericano, esta organización que tiene su sede acá en Washington. Estuvimos ahí, estuvo un representante de Fundamedios, se le preguntó sobre el tema de protección y de defensa de la libertad de expresión, y el presidente electo señaló su compromiso con la libertad de expresión. Es decir, creo que es momento de tomar la palabra, de tomar esos compromisos, tanto del gobierno saliente como del gobierno entrante, para que tengamos, como digo, un mecanismo de protección a periodistas que funcione de forma efectiva ya de forma urgente, porque la situación es urgente, porque la situación no da
para que haya más demoras por parte del Estado para implementar estas acciones de protección. Y que sea una realidad. Algo que hemos podido darnos cuenta en los últimos tiempos es que a medida que se ha dado este proceder, digamos, político, autoritario por parte de determinados gobiernos contra la prensa, también de alguna manera la percepción ciudadana hacia la prensa ha cambiado, y eso es algo que es negativo, digamos, hacia la prensa. ¿Usted qué opina al respecto? Es uno de los problemas más graves que tenemos, María del Carmen, y ayer los testimonios de los periodistas de Carlos Noroña, de Cristian Zurita y de Sol Borja, especialmente Sol Borja, planteó con claridad. Ella ha sido muy atacada en redes sociales, además por su condición de periodista mujer, ¿no es cierto? Entonces vemos que hay un discurso estigmatizante en contra de los periodistas, que se ha propagado, como usted bien dice, proviene desde modelos autoritarios de gobierno, ¿no es cierto? Pero eso se ha ido expandiendo, se ha ido propagando, y hay muchos sectores que lo están utilizando de forma continua, ¿no? Y ayer fue uno de los temas centrales, y el problema con esto, María del Carmen, es que el discurso estigmatizante legitima las posteriores agresiones contra periodistas, ¿no es cierto? Si la prensa es corrupta, si la prensa es mediocre, si los periodistas son unos mentirosos, etcétera, está bien agredirlos, está bien enjuiciarlos, está bien que existan medidas de censura, ¿no es cierto? Eso es lo que se está propagando, lo que se ha ido propagando durante todo este tiempo. Y es hora de revertir eso. Es hora de que existan esfuerzos, compromisos, ¿no es cierto?, desde todos los sectores. Ayer se habló, por ejemplo, la comisión lo planteó con claridad, que hay experiencias en las cuales la comisión, la relatoría especial, puede apoyar al Estado ecuatoriano para que se comiencen a ejecutar programas de capacitación, campañas, compromisos con grupos políticos, porque muchas veces son los actores políticos los que propagan este discurso en contra de periodistas y medios, ¿no es cierto? Que existan todo un esfuerzo social, un esfuerzo colectivo para que comience a revertirse este discurso estigmatizante y comience a valorarse y a legitimarse el trabajo periodístico, que es absolutamente indispensable para la existencia de una sociedad democrática. Lastimosamente eso es así, es una semilla que se sembró en la sociedad totalmente negativa contra el trabajo del periodista, que en muchas ocasiones realmente es difícil, es complicado, y lo más importante para nosotros los periodistas es contar con la aprobación, con la aceptación de los ciudadanos. Eso es un poco el porqué del quehacer periodístico. Así es, absolutamente. Una sociedad debe apoyar a sus periodistas, debe protegerlos, ¿no es cierto? Porque al final del día la razón de ser del oficio periodístico es el servicio a la comunidad, y eso yo creo que no hay que perderlo de vista. Evidentemente hay ejemplos de mal periodismo, de un periodismo vanidoso, arrogante, que se cree por encima de la sociedad, ¿no es cierto? Pero esas malas prácticas periodísticas hay que condenarlas, hay que señalarlas, ¿no es cierto? Individualizarlas para que no se crea que todo el periodismo es así, ¿no es cierto? Pero el buen periodismo es aquel que está al servicio de la comunidad, el que genera información, servicio, conocimiento, para que la comunidad esté mejor servida. Ahora, licenciado Ricardo, antes de finalizar, quisiera hacer un breve análisis de lo que ocurre con el periodismo, no solamente aquí en nuestro país, sino también en la región. Ahora, pues ser periodista se vuelve realmente un peligro. Ya vemos, por ejemplo, como México, y esto es algo sorprendente, es el país que registra el mayor número de periodistas asesinados en el mundo. No ocurre en ningún país en guerra, sino en uno que tiene
tiene una delincuencia organizada extrema. En Nicaragua, por ejemplo, también se cuentan en cientos los que han tenido que abandonar su país por su propia seguridad. ¿Cómo podemos analizar este tipo de situación que está viviendo el periodismo en la región en realidad? Así es, María Carmen, existe una preocupación enorme en todos los organismos internacionales por estos retrocesos que se han dado en el ejercicio de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Y esto se debe a un retroceso democrático. O sea, hay politólogos expertos que hablan de la recesión democrática que vive América Latina y muchos países del mundo. Es decir, es el mismo modelo democrático el que está siendo puesto a prueba por diversos sectores autoritarios, populistas, ¿no es cierto?, que van encandilando a la población, que van vendiendo humo, ¿no es cierto?, a una población que de alguna forma no se siente satisfecha con la forma en que está operando la democracia, y eso es también notorio, ¿no es cierto?, pero que al final del día termina afectando los mismos derechos de la población, el mismo ejercicio, porque al final no es solamente que se despoje o que el momento en que se ataca a un periodista, que se silencia un medio de comunicación, que se asesina a un periodista como en México, que se exilian periodistas como en el Ecuador en este momento, o en Nicaragua, como usted lo mencionaba, que básicamente en este momento en Nicaragua no existe prensa libre, ¿no es cierto? En ese momento es la población la que pierde la posibilidad de estar informada, de tener espacios de expresarse, de vigilar los actos del poder público, ¿no es cierto? Por eso se habla de esa triple dimensión que tiene la libertad de expresión como un derecho individual, como un derecho social, colectivo, y además como un derecho estructural, es decir, que tiene que ver con la defensa de las instituciones democráticas. Me quedo con esto, el licenciado Ricaurte, y también con lo que usted dijo, parte de los resultados de esta audiencia que se llevó a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que se va a elaborar este plan de trabajo a corto plazo para que tanto el gobierno saliente como el entrante puedan implementar los mecanismos necesarios de protección a periodistas. Nuevamente, gracias al licenciado César Ricaurte, director de Fundamedios, por habernos acompañado en este espacio. A usted, María del Carmen, siempre un gusto, y a las órdenes siempre para usted y para la audiencia. Muy buenas noches. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar.